¿Qué tal, queridos amigos? Feliz año nuevo. Es un placer volver a conectarme con cada uno de vosotros y de vosotras para seguir meditando en esa cantidad de información, de consejos, de orientación que tiene para nosotros la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que cuando la leemos a la luz del Evangelio nos muestra realmente el camino por el que debemos andar. Y quisiera iniciar con vosotros la andadura de un nuevo año reflexionando sobre algo que en los temas pasados ha causado mucha atención. Hay muchas personas que me han escrito y me han pedido si pudiera profundizar en estos temas que tienen que ver de qué manera el cristianismo impacta, afecta en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria y en aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra salud emocional, nuestra salud mental, nuestra vida interior. Así que de eso vamos a hablar a lo largo de estos temas. Vamos a ir desarrollando diferentes temas, para lo cual he pensado que podríamos hablar desde los orígenes mismos de nuestra vida y cómo nos vamos desarrollando. O sea, vamos a hablar un poco acerca de la psicología evolutiva del ser humano, desde la gestación, la familia, pasando por las diferentes etapas, cómo los distintos aspectos de nuestra vida nos pueden afectar y cómo de la mano del Señor y con un pensamiento claro, correcto, podemos ir enfrentando los diferentes desafíos que nos plantea la existencia. Quisiera comenzar con un pasaje de la palabra de Dios, de la Biblia, que está en el libro de los Salmos. El Salmo 128 dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Me impacta este salmo porque comienza diciendo que aquel que elige el camino de la fe, el camino del temor de Dios, y aquí temor no es miedo a Dios, es adorar a Dios, es tener reverencia para con Dios, es poner a Dios en primer lugar en la vida. Aquella persona que hace eso va a tener como resultado una vida próspera. Sus relaciones interpersonales serán provechosas. La relación que pueda crear, el vínculo que pueda crear afectivo con alguien para formar un hogar, un hombre con una mujer, el resultado será la felicidad. En el caso de ese hombre hacia esa mujer, de esa mujer hacia ese hombre. El resultado en la educación, en la crianza de los hijos también será de prosperidad, será de bienestar. Así que nosotros encontramos que cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, inevitablemente vamos a cosechar bendiciones en nuestra experiencia, en lo que tiene que ver con nuestras relaciones afectivas, con nuestras relaciones interpersonales, con la manera en que nos relacionamos con los seres que nosotros amamos. Pensando en esto, quiero hablar contigo acerca de la importancia de tener en cuenta cuando nosotros formamos una familia, cuando nosotros formamos un hogar, cómo impacta la actitud de los padres en la vida de los hijos. Ya sabemos que cuando nosotros somos concebidos, en ese mismo momento de la concepción, empiezan una serie de influencias en ese bebé que se acaba de gestar, que lo van a acompañar a lo largo de su vida. La gestación es una etapa fundamental en el proceso, en el desarrollo evolutivo del ser humano. La gestación es fundamental. Ahí recibimos las primeras impresiones de si somos personas queridas y aceptadas o no lo somos. Y en este punto, ya que estamos hablando del origen mismo de la existencia de la vida humana, de la concepción, de la gestación, del embarazo, permíteme decir algo que considero que es importantísimo. La vida es sagrada. La palabra de Dios nos presenta la vida como algo que tiene un valor inherente en sí mismo. Hay un derecho por creación y por dignidad a la vida
que poseen todos los seres humanos en este mundo. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar la vida, debemos respetar la vida y debemos fomentar la vida. Debe existir lo que se llama la cultura de la vida. Lamentablemente nosotros vivimos hoy en un tiempo donde la vida intrauterina no se valora lo suficiente. Existen una cantidad de movimientos que desvalorizan la vida del ser humano en el útero materno. En la antigua Roma, cuando un niño nacía, cuando un bebé nacía, era puesto en el umbral de la puerta de la casa de la familia. El pater familiae, el hombre de la casa, el señor de la casa, tenía que llegar a donde estaba ese niño, en el umbral, y si lo cogía en brazos y lo introducía dentro de la casa, lo reconocía como miembro de la familia y era aceptado como parte de la familia. Si por algún motivo él no lo aceptaba, ese niño era desechado. Es más, si el niño tenía algún defecto físico, automáticamente era desechado. Esto pasaba en la antigua Roma, pero en la antigua Grecia automáticamente los niños que nacían con alguna imposibilidad eran desechados, eran muertos o dejados para que mueran como carroña para las aves del cielo o eran echados por peñascos. En la sociedad patriarcal de Grecia y de Roma, el hombre decidía sobre si ese hijo tenía derecho a la vida o no tenía derecho a la vida. Hoy nos enfrentamos no a una sociedad patriarcal en ese sentido. Ahora el derecho a la vida lo decide la madre. En el pensamiento del feminismo de la tercera ola. O sea, estamos pasando de un patriarcado a un matriarcado, donde el derecho a la vida del niño, el derecho a la vida del hijo, es decidido finalmente por la madre, como en la antigua Roma era decidido por el padre. Ni un patriarcado ni un matriarcado es lo que da el derecho a la vida. La vida tiene derecho por sí misma y nosotros debemos respetar la vida. Muchas de las personas que promueven el aborto en la sociedad en la que nosotros vivimos no lo hacen basándose en las consecuencias psicológicas que puede producir un embarazo no deseado, que las hay. Y es cierto que los hijos debieran venir en un contexto de amor y de ayuda mutua de los progenitores. Y es cierto que hay situaciones donde en un marco de libertad de conciencia o por una cuestión de orientación clínica o médica, a veces la gestación se hace imposible. Pero no es menos cierto que muchos de los que promueven la cultura de la muerte o muchas de las que promueven la cultura de la muerte, la cultura del aborto, lo hacen porque no asumen que la sexualidad debe ser algo que se practica desde una madurez en todo sentido. La vida sexual no es simplemente biológica. La práctica de la sexualidad se enmarca dentro del amor, de la fidelidad y de la ayuda mutua. Por lo tanto, el fruto de la sexualidad, cuando se expresa en la concepción, tiene que darse en ese marco. Nosotros no somos meras criaturas biológicas que tenemos derecho a tener relaciones sexuales, sino que somos seres humanos con sentimientos, con afectos, con emociones, también con deseos. Y por lo tanto nuestra sexualidad se debe expresar en ese marco. Así que si nosotros a veces tenemos una sexualidad irresponsable o una sexualidad que no se enmarca dentro de lo que son aquellos valores y el resultado es la concepción, el aborto no es la solución para una sexualidad irresponsable, porque el derecho a la vida es inherente al ser humano. Y ese niño que se está gestando en el vientre de su madre empieza a percibir si es amado o rechazado en el útero materno. Por lo tanto, debiéramos ser tan responsables en nuestra sexualidad para concebir en el marco de la responsabilidad y transmitir a ese niño, a ese bebé, las primeras impresiones positivas que él va a sentir, que lo van a marcar completamente a lo largo de la vida. De ahí que el hombre y la mujer deben ser plenamente responsables a la hora de la concepción. Deben ser plenamente responsables de asumir que ese ser que ellos han creado tiene derechos, tiene valor, debe ser cuidado desde su más tierna vulnerabilidad intrauterina
y debe ser tratado con la dignidad que todo ser humano merece. Si un niño desde el vientre de su madre empieza a recibir un mensaje de dignidad, vivirá una vida digna a lo largo de su existencia. Que el Señor te bendiga, que puedas construir una vida feliz y próspera junto a Jesús. Dios te bendiga. Te invito a que juntos sigamos continuando en esta aventura del conocimiento basado en la palabra de Dios. Dios te acompañe.